Amigos, y tal como lo ofrecimos, estamos de regreso justamente con nuestro invitado especial. Él es Robin Dávila, quien justamente se desarrolla como coach corporativo y consultor especializado en neurocomunicación y comportamiento humano. Es fundador de Neuro Academy, la primera escuela de neurocomunicación del Ecuador. Él entrega y desarrolla cursos de certificación en formación de instructores. Además, es speaker y entrenador del programa internacional Master Training, conferencista internacional. Diseña workshops y seminarios a través de los cuales ha formado líderes y profesionales de distintos perfiles en lo que es la disciplina de comunicación. Sin más antecedentes, quiero dar la más cordial bienvenida a Robin Dávila. Robin, qué gusto tenerte en nuestro espacio. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto, Mercedes, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, un gran saludo y abrazo digital a todas esas personas que nos van a ver y que obviamente nos van a escuchar. Un placer Sí, estar bueno, aquí. no, el placer es nuestro, Robin, y hemos dicho buenos días, pero la verdad es que aquí nos pueden ver en la tarde, noche, de madrugada o en la hora que todas las personas se acomoden. Aquí lo importante es justamente poder explorar todo este ámbito de la neurocomunicación y extraer toda esa información que justamente la dominas, Robin. Se ha hablado mucho del tema de la neurocomunicación. Todos hacemos comunicación desde cualquier parte del mundo y desde el momento mismo en que nacemos. Pero ¿en qué consiste la neurocomunicación y por qué es tan importante en estas épocas, Robin? Es una excelente pregunta de inicio porque siempre comento que para nosotros poder tener una estrategia de qué es lo que vamos a hacer, debemos entender y saber por qué debemos hacer esto. Cuando yo comencé en el tema de las capacitaciones y todo esto del speaking y de dar talleres y todo esto, yo me vuelvo comunicador, me vuelvo un especialista en entrar y decir, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bla, y la gente, wow, y todo el chévere, ¿no? Y wow, y qué chévere, y suena bonito y todo esto, pero ¿qué estrategia hay atrás? En el tiempo comienzo a desarrollar habilidades de comunicación ya corporativa, comunicación efectiva, comunicación interna, pero de todas esas comunicaciones me llama mucho la neurocomunicación. Entonces yo digo, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Estoy hablando por allá por el 2015. Cuando entro a la neurocomunicación la defino de una manera muy simple. Es la combinación de la comunicación tradicional más las neurociencias. Se puso en boga ahora esta última década, de que hay mucha neurocosa. Lo digo neurocosa porque hay mucho, ¿no? Neuro esto, neuro lo otro, pero la neurocomunicación estaba muy oculta, debo decir. Era una rama neurocomunicación. ¿Y qué es eso? Porque era neuromarketing, neuroventas, pero la neurocomunicación no estaba enfocada. Mi trabajo acá en el Ecuador fue comenzar a darle auge a esta nueva herramienta en donde la neurociencia te invita a conocer no solo cosas científicas, sino cómo funciona el cerebro y aplicarlo en la conducta diaria de la persona. Entonces, en la neurocomunicación, si bien es cierto, en la comunicación tradicional tú tienes un emisor y un receptor, y el uno emite y el otro recepta y hay feedback de comunicación, en la neurocomunicación yo ya me doy cuenta cómo están sus ojos, cómo está su cuerpo, cómo está su lenguaje no verbal, qué me dice, cuál es su tono, cómo está su respiración, está agitado, está agitada, se ve estresada, qué intuyo yo dentro de su sistema, qué está sucediendo en sus canales de comunicación. Si es de mañana, hay que entender que la comunicación de la mañana no es la misma de la tarde y la misma en la noche, no debería ser. ¿Por qué? Por el individuo, por la energía que tiene el individuo y por los receptores que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro. Entonces, una definición simple sería que la neurocomunicación viene a ser esa eficiencia, esas nuevas variables de la comunicación tradicional en donde nos obliga a nosotros los comunicadores a entender que ya no solo son palabras, ahora es la forma como lo digo e inclusive poder intuir el receptor de qué manera lo puede recibir y
Y de esa manera, pues comenzaríamos a potenciar una comunicación tradicional que de pronto es de palabras. Entonces ahora una comunicación que comunica. Parece medio redundante, pero en realidad es muy profundo. Y mira, justamente Robin, tú has dicho, en los últimos años se habla mucho de neuro aplicado a todas las ciencias. Se habla del coach justamente preparado para inducir a ciertas personas a tener estas nuevas experiencias dominadas desde la neuro y aplicadas justamente en distintos ámbitos. Pero aplicado ya en el ámbito de la comunicación, se habla ya no tanto del mensaje, o sí, tal vez puesto desde otro contexto, el mensaje predomina, pero ya no tanto con ese mensaje que la compañía quiere transmitir, sino con el mensaje que ese receptor quiere escuchar. Entonces, el mensaje ya no puede ser universal, el mensaje ya no puede ser global, sino que el mensaje debe saber entender qué es lo que tu cliente quiere escuchar y desde ahí un poco dominar esta neurociencia, neurocomunicación para poder vender lo que tú necesitas. Es bastante claro y objetivo lo que mencionas. Voy detallando un poquito más. Por ejemplo, en la comunicación tradicional tenemos el tema de emisor-receptor, pero justo lo que dices, ¿no? ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy enviando como información, la otra persona lo decodifica de la misma manera y de pronto lo entiende igual? Pongo ejemplos. ¿A cuántos de pronto de los que nos están escuchando y bueno, nos están viendo, alguna vez le dijiste a tu hijo o de pronto a tu pareja, ¿sabes qué? Oye, mi amor, vaya por favor a la tienda y tráigame 10 centavitos de hierbita? Y la persona va a la tienda y y trajo pan, trajo queso, trajo cebolla y lo último que trajo fue la hierbita que tú le enviaste. Y de pronto uno se asombra y dice, pero si yo te dije que hagas esto. Entender, emisor-receptor es un canal. Dentro de la neurocomunicación se desarrolla algo que se llama el sistema de representación sensorial. Este sistema nos invita a que todo ser humano tiene tres canales básicos de comunicación que potencian. Somos visuales, auditivos y kinestésicos. Y los kinestésicos somos olfativos gustativos. Ahora, todas las personas tenemos esta habilidad. Entonces, cuando yo voy a comunicar, según las neurociencias, yo ahora digo, wow, ¿cómo está la persona? ¿Estará visual? ¿Estará auditivo en este instante o estará kinestésico? Hay veces que de pronto nosotros sí lo intuimos, pero no le damos ese peso a esa intuición de comunicación, que puede ser una comunicación muy personal, ¿no? Muy interna, que de pronto nosotros como que los que estamos en ventas, ¿no? Decimos, ¿será que me compra? ¿Será que no me compra? La típica, con mi pareja, estoy con mi pareja y digo, ¿será que está molesta? No sé qué le pasa y le preguntas y tu pareja te dice, no, estoy bien, pero todo está mal. Entonces, si nosotros entendemos un poquito más estas nuevas variables, la idea es que se vuelve más potente. Entonces, al reconocer a la persona, visual, auditivo, kinestésico, todos tenemos esas tres variables, pero siempre hay uno que predomina. Entonces, por eso es que hay esa impresión de que cuando nosotros conocemos a alguien, ay, no, lo veo muy autoritario. Veo a otra persona y digo, no, parece muy callado. Y hay otro que de pronto es muy carismático. Entonces, ahí ya vienen, por ejemplo, ya principios básicos de personalidades, según Carl Jung, que podemos estudiar sobre eso todo el día aquí. Pero dense cuenta cómo este sistema de representación sensorial de alguna forma nos da pistas. Y eso es lo que considero que hay que comenzar a hacer. Está bien ser comunicador, sí, aplaudo de pie. Pero ¿qué más hay? ¿Qué nuevas variables? Y eso tomando en cuenta la neurocomunicación y sepan que hay la metacomunicación. En Chile se potencia esta nueva herramienta de la comunicación en donde es lo que mencionaba en el bloque anterior. Comunicas comunicando. Yo la primera vez que escuchaba decía, no sé, esta persona está loca, creo que está redundando. No, me parece muy profundo. Comunicas comunicando. Y eso es lo que hay que comenzar a tener que hacer, tener nuevas variables y qué más complementos hay en esta comunicación tradicional
que desde la neurocomunicación se actualiza por semana. Hay nuevos papers científicos, hay nuevos aportes mundiales que potencian al individuo, la conducta y por ende mejoran la comunicación tradicional. Y es por eso justamente que se habla que ahora hay que comunicar desde el cerebro del cliente, un poco entendiendo todo lo que tú nos has dicho. Pero hay un problema ahora que justamente se habla de virus, de pandemias, y se dice que en la comunicación el virus de la neurocomunicación está en no utilizar las palabras correctas y que muchas de las veces tu comunicación es ofensiva. Ya no necesitas ser solo un comunicador para poder expresarte correctamente. Pero muchas de las veces lo que pasa es que eres tan mecánico que repites la información que te mandaron a decir, cuando supuestamente esta podría involucrar afectación de emociones cuando el receptor, cliente o audiencias lo reciben. Aquí yo aportaría diciendo, yo creo que es hora de ponerle pausa y hacer un reseteo a la comunicación tradicional. Yo creo que ya es tiempo, o sea, verdaderamente, nosotros como escuela desde el 2018, 2017 en realidad, porque empezamos con las pruebas de las nuevas herramientas 2017, pero en el 2018 nosotros lanzamos, somos la primera escuela de neurocomunicación del Ecuador, en donde lanzamos otra rama, ¿no? Que llama del training. ¿Y qué es el training? Oye, el training es coaching. No es coaching. Es una rama paralela que te potencia en esas nuevas variables. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comunicamos, es obligación, así puntual, lo dejo muy claro. Es una obligación del comunicador entender la forma, la eficiencia de la voz. Nosotros tenemos tres tipos de voz, o digamos tres canales. Tenemos voz graves, medios y tenemos agudos, indistintamente en la rama que lo quieran poner. Hay gente que tiene voz para comunicar. La típica voz de pronto del comentarista que dice, hola, muy buenos días. De pronto esa forma, ¿no? Ese talento de pronto desarrollado que tiene en ese contexto, yo le llamo el cortejo de la danza comunicacional, pero ya debe ser un requisito. Entonces, hubo un instante dentro de mi vida que yo tomé clases de canto y tomé clases de teatro. Cuando comienzo a desarrollar el tema de la psicología y la pedagogía y comienzo también a aprender de andragogía, me di cuenta que al final estas herramientas, claro que potencian la tradicional. Entonces, la idea es de que dos variables que ahora se complementan al momento de comunicar. Yo tengo algo que decir y automáticamente debo pensar cómo lo voy a decir desde mi tono de voz y cómo lo va a interpretar desde mi lenguaje corporal. Aquí entra mucho el tema de microgestos, el tema del lenguaje no verbal, hasta detección de mentiras, todo ese tema. Eso es una profundización bastante grande e importante. Y aquí tal vez, Robin, para interrumpirte, estamos hablando de esta comunicación mixta que muchas de las veces ahora se está hablando y que tiene como efecto lo que es la estimulación y también en conseguir esa reacción de la persona que está detrás. Antes hablábamos y decíamos que debía haber un feedback que no necesariamente se aplicaba a todos los canales. Hoy sí. Y esto un poco trasciende por toda esta transformación digital y esta comunicación directa que existe entre los distintos actores. Hay que entender que la efectividad de lo que comunicamos se valida o se reconfirma con el entendimiento de la persona. Entonces eso se llama feedback de comunicación. Pero, ¿qué pasaría si de pronto en una conversación la persona no me responde? Imagínate en el tema, y voy variables, ¿no? Imagínate que doy talleres a agentes inmobiliarios. Entonces la gente me dice, Robin, ¿sabes qué? Mira, estoy con el agente ahí y me falla el cierre de ventas, me falla algo de ventas. Yo creo que en realidad no, es algo de la comunicación. El cliente está con los brazos cruzados, viendo para otro lado y no me presta atención. Entonces, ¿qué hago? Hay herramientas para eso. No solo es lo que digo, sino es qué me está diciendo el lenguaje no verbal, pero también qué me está diciendo el tono. Confundimos de que porque no me dice
no estoy descifrando algo. Claro, cuando no me dice, también me está diciendo algo. Entonces, hay que entrenarse y hay que despertar estas nuevas variables de, ¿qué será que me quiere decir? Cuando alguien me dice algo, voy a poner aquí un ejemplo de una herramienta. Pensamiento lineal versus pensamiento lateral. Pensamiento lineal es lo tradicional que la gente comunica. Por ejemplo, si yo te digo casa, tú me dices, bueno, ventanas. Casa y ventana están relacionados. Si yo te digo llanta y tú me dices carro, ok, carro y llanta están relacionados. Pero en el tema de pensamiento lateral es desarrollar esas nuevas habilidades para tú absorbes el concepto, botas todo lo que de pronto pueda ser relleno de comunicación, si es que le queremos poner un nombre, y de alguna forma intuyes, asimilas la información, descifras y confirmas con alguna pregunta o algún contexto comunicacional. Cometemos el error de solo preguntar. Yo creo que también de pronto hay que preguntarnos qué estoy entendiendo. ¿Qué es lo que quiero que mi cliente, si en caso de ventas, mi cliente quiere entender? Si, por ejemplo, en marketing digital, hablemos de redes sociales, la gente se jacta de subir y sube muchas fotos de vendo. A ver, entendamos que el branding también tiene un pilar fundamental que es la comunicación. Estoy motivando, estoy inspirando, estoy cayendo bien. Entonces, la idea es enfocarnos en las nuevas herramientas, en mis herramientas actuales y sobre todo actualizarnos. Yo creería que por ahí va el tema de la neurocomunicación es más potente, no es una rama mejorada de la comunicación, no, yo considero que es un paralelo, porque no todo un siempre yo voy a usar la neurocomunicación, hay veces que hay que darle un off y seguir la tradicional, que puede ser la comunicación corporativa, puede ser una comunicación afectiva, puede ser comunicación interna, dependiendo de la individualidad de cada caso. El éxito radica entonces en poder entender el efecto de la palabra y el gesto. Empezaría por ahí. Por eso mencionaba, yo creo que son 3 variables ahora cuando comunicamos. Es lo que vas a decir. Imagínate que yo tengo un discurso ahora y lo anoto en un papel. Entonces, ese discurso tiene que ser parafraseado. ¿Para qué? Para que tu cerebro comience a relacionar lo que tú estás diciendo en la forma. No es lo mismo decir, hola Mercedes, muy buenos días, que decir, hola, muy buenos días. Ese contexto de subir la voz a ser no monótono es lo mismo que cometemos el error tradicional de usar el mismo saludo todo el día. Entonces nuestro cerebro se pone en modo automático. Por eso es la ventaja de entender que en la neurocomunicación yo tengo más herramientas ahora. Entonces, lo primero es el texto que voy a decir. Lo segundo es la voz. Esa forma, esa pleitesía de subir la voz, bajar la voz. Es importante que tengamos un vocal coach o un coach en oratoria o un trainer, que el trainer se enfoca en esas variables. Y tenemos el tema del lenguaje no verbal. Ahora hay mucho sobre neurociencias y hay microgestos que hacen que tú entiendas ahora qué te quiere decir. Hay algo que se llaman los FACS, F-A-C-S, que es Facial Coding, Facial Action Coding System, que son los FACS que tú tienes en los microgestos. Yo estoy comunicando, pero la persona subió la ceja, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me estará diciendo, no? Ah, hola, ¿qué tal, Mercedes? O cualquier persona que está por acá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me paso la mano por la oreja. Entonces, ¿qué me está diciendo también ese microgesto en un contexto? Entonces, la idea es, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y cómo está ese lenguaje no verbal para poder comenzar a intuir, desarrollar esta nueva habilidad de intuición, de comunicación, que hace que se complemente? Es como un híbrido. Justamente decías como un mix. Yo creería que ahora es un híbrido porque se ha adoptado esta palabra muchísimo ahora que estamos con esto de lo presencial y lo virtual. Así que creería que también en la comunicación hay híbridos en la que cojo un pedacito de la comunicación tradicional, cojo un poquito de lenguaje no verbal, cojo de la neurocomunicación, de la metacomunicación o el desarrollo de lo que quiera enfocarme, pero importante, ¿qué quiero que el receptor reciba?
porque cometemos un error en ventas, en marketing, en speech de ventas, en llamadas de cierre, llamadas de cobranza, que usamos el mismo speech para todas las personas. Y de pronto cobramos a las 5 de la tarde, pero sépanlo, según la neurociencia, no podemos cobrar con el mismo speech a las 10 de la mañana que a las 5 de la tarde. Los sistemas químicos, o sea, todo el sistema de tu cerebro, todo ese... El sistema emocional, sobre todo. Todo, o sea, El cual todo está ese atravesando una uso. Insisto, nos quedaríamos todo un tiempo aquí hablando de neurociencia, pero es bastante potente. Y de hecho, tú has apuntado uno de los temas que para mí significa un gran desafío, el tema de los microgestos, microactitudes, micro mensajes, porque todo esto suma, en fin, una metodología de comunicación la cual debe ser aplicada en el día a día. Ahora, nosotros podemos entender, y quizá es mucho más fácil cuando la comunicación es interpersonal, pero ¿qué es lo que pasa con las empresas? ¿Cómo dominar justamente este tema de la neurocomunicación cuando tienen distintos canales, tienen distintas vías, pero sobre todo tienen distintos mensajes que transmitir y constantes, porque están atravesando o viviendo campañas tras campaña tras campaña, y cómo llego a los distintos públicos que quiero ganar con cada una de ellas? Es una pregunta muy buena. Te cuento que acá en Ecuador, cuando yo ya comienzo a desarrollar esta nueva herramienta, la típica me dicen, Robin, ¿sabes qué? Mira, tú que haces coaching, haces training, mira, por favor, hazme una cotización acerca de comunicación corporativa. Y yo les muestro neurocomunicación corporativa. Oye, ¿qué es eso? Pero si eso yo no te pedí, todo. O sea, le potencio automáticamente. Yo creo que en toda empresa, así como hay un gerente, un diseñador gráfico, una persona de marketing, tiene que haber un departamento de comunicación. Comunicación estratégica de la empresa para comunicar como estrategia de marca, como un branding ahí, hacia los clientes, por supuesto que sí, pero la comunicación interna, ¿qué le estás diciendo a tu usuario, a tu operador, a tu gerente, a tu mando medio, a tu mando alto? ¿Qué le estás diciendo? ¿Cuál es la estrategia del día lunes? Que de pronto en marketing digital vas a hacer una campaña en Facebook, una campaña en Instagram. ¿Cuál es la campaña interna que tienes en la parte corporativa? Entonces, cuando las personas vienen y me dicen, Robin, necesito un taller, a veces me dicen, sabes que necesito un programa. Ok, chévere, ¿cómo está tu gente? Ah, pues yo creo que, no sé, yo los veo motivados. Y cuando voy y hago un pequeño test acerca de cómo están, lo que de pronto falta es liderazgo. O a veces simplemente falta, no sé, la típica palmadita de amigo. Entonces, son detalles que la comunicación sí lo aporta. Porque hay veces que, porque por ser jefe, por rango, por mando jerárquico, es jefe, es que no sé si decirle. Hay formas de decirlo, no tan directo también, pero hay herramientas que nosotros podríamos tener. Entonces, dentro de las organizaciones también hay un DIRCOM, un director de comunicación. Este DIRCOM tiene que tener las herramientas, no solo de comunicación interna o comunicación corporativa, sino también de neurocomunicación. Tiene que saber de coaching, de liderazgo, de habilidades blandas, y ahí entran también el microgestos, lenguaje no verbal, mucho ahí, entra mucho. O sea, la verdad es que entra en juego distintos factores. Te decía, muchas de las veces el comunicador hasta tiene que entender ciertas partes psicológicas, digámoslo así, para poder transmitir el mensaje correctamente, y creo que por eso se habla de que los efectos de las neurociencias son muy positivos. La neurocomunicación lo que busca es identificar, cuáles son esas soluciones o esos procesos que te llevan a la solución, y no a entender cuál fue el culpable. Yo me apunto, y tal vez la mayoría de los ecuatorianos, es que cuando algo falla nos centramos en saber quién fue el culpable, más no en identificar cuál es esa solución. Antes justamente de esta entrevista leía y un poco escuchaba de todo lo que significaba la neurocomunicación, y los efectos que puede lograr son abismales, porque no tan solo te ayuda a comunicar correctamente tu mensaje,
ni tan solo encontrar las vías correctas, sino también a mejorar los procesos internos de las empresas. Claro que sí, porque cuando nosotros comunicamos, nosotros comenzamos a entender que de pronto el emisor o receptor, ok, emite o recibe, pero esa persona se lleva una emoción, porque también potencias la emoción. Aquí entramos sutilmente en inteligencia emocional, pero por una muy buena y adecuada comunicación. Decir adecuadamente, debes hacer esto sin la emoción positiva o negativa, aporta. Porque yo te puedo decir, oye, llegaste tarde, gritándote. O te puedo decir, oye, llegaste tarde, intenta de pronto no hacerlo o avísame la siguiente vez. Y hay un canal diferente. Entonces, yo siempre digo esto en coaching, si no aportas, restas. Y lo ubico muchísimo con el tema de comunicación. Cometemos errores, pero el punto no es cometer el error y sanarlo, es de que cómo puede mejorar. Si yo estoy teniendo este error o esta variable, ¿cómo puede mejorar? ¿Y cómo puedo hacer que no vuelva a suceder? En el tema de la neurocomunicación, nosotros tenemos variables, que a esto se le llaman escenarios. Los escenarios o los microescenarios es validar cuántas veces ese escenario se repite. Por ejemplo, un colaborador llegó tarde a la empresa. ¿Yo qué hago? Hablo con el colaborador, pero por acá tengo una nota y lo anoto. No lo anoto porque le voy a poner un super memo o una super multa. No, no, no. Conducta. Algo me está diciendo que no me lo dice con palabras, pero algo me lo dice al llegar tarde. ¡Bum! Lo anoto. Otra fecha u otra semana, el mismo escenario. Ya son 2 escenarios. Entonces yo puedo acercarme y decirle al colaborador, ¿sabes qué? Oye, Robin, los días miércoles de esta semana y la semana anterior llegaste 5 minutos tardes. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? De una, sin mayor cortejo, pero no puedes llegar tarde, es que los procesos y las reglas. Entonces, los procesos y las reglas y el manual de procedimiento de la manera corporativa, no hay un manual de procesos de comunicación. No hay. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque de cada 10 empresas que visito, 9 tienen manual de procesos. Algunas que sí tienen, pero tienen el manual de procesos. Y cuando hablo, bueno, ¿cuál es la comunicación? ¿En qué están trabajando? Hay comunicación vertical. Ok, chévere. ¿Sabes que trabajemos la horizontalidad? Que no hay rangos. ¿Qué día a la semana lo hacen? No tenemos comunicación horizontal. Además, ni siquiera sabemos qué es eso. O cuando de pronto hay un problema, ¿quién de pronto resuelve? No, sabes que a mí me dieron una multa y nada más. Entonces, al final, el proceso tiene que ligarse al tema de la comunicación, pero también cómo mejora el escenario de la persona. Porque si no aporta en temas de comunicación, la persona no mejora. No lo invito a mejorar. Entonces, no voy a recibir feedback de comunicación, de cómo mejorar desde el punto de vista que él tiene. Entonces, son muchas variables. Aquí integraría muchísimo inteligencia emocional, habilidades blandas, habilidades de comunicación, microgestos, para inclusive saber. Yo sé la mayoría de las veces cuando alguien está mal. Cuando mi pareja está mal, cuando hay un enfermo en mi casa de pronto o algo sucede en el barrio, yo sé que está mal, pero tengo que reconfirmar esa intuición de comunicación que es muy, muy biológico. Entonces yo intuyo, de pronto me quedo con eso. Hay veces que fallo porque eso también tiene que ver con la percepción, por eso esto se entrena. Pero entonces en la colaboración corporativa es entender el DIRCOM o un agente paralelo tiene que tener la obligación de aprender de estas herramientas de comunicación, como es la neurocomunicación, con unos pequeños, como una pizca, ¿no? Ponerle un poquito de salsita con algo de lenguaje no verbal, un poquito de comino con microgestos, un poquito de acá de orégano, con el tono de voz. Entonces, ahí se vuelve un cortejo de comunicación. Entonces, no es que soy más agradable, tengo más canales de comunicación. Ya no recibo solo en visual, auditivo, kinestésico, sino que meto un poco de neurociencia, traduzco, de pronto hasta saboreo las palabras que me dice y de alguna forma comienzo a entender qué es lo que no me quiso decir con palabras que sí me lo dijo con lenguaje corporal. Definitivamente vemos cómo la comunicación ha trascendido y como siempre hemos hablado,
cada vez gana más terreno. El comunicador ahora no tan solo se encarga de difundir un boletín, no tan solo se encarga de llamar a un medio de comunicación a que haga la cobertura, sino que más bien sincroniza todo lo que son las herramientas, canales y por supuesto mensajes para todos sus públicos. Y cuando hablamos de públicos, no tan solo estamos hablando del cliente o de la persona que está al externo, también estamos hablando de ese cliente interno, de esos stakeholders que son de relevancia, pero la comunicación tiene que saberse entender y saberse dirigir de manera precisa. Entonces, ahora, la comunicación no es una profesión difícil, pero cada vez exige de nuevos conocimientos para poder impartirla de manera correcta. Robin, te agradezco muchísimo por tu invitación. Solo quiero terminar justamente con cierta información que es muy propia de Robin y la cual de seguro va a ser de gran interés para todos quienes nos ven y nos escuchan. Robin implementa metodologías de capacitación para varias empresas locales y latinoamericanas. Tanto es así que ha dictado cursos de forma online a más de 17 países, alcanzando así un total o un aproximado más bien de 1,750 personas. Por lo tanto, él lidera organizaciones de conferencistas, siendo así el presidente internacional de la Federación Internacional de Speakers. Qué gran honor, Robin, tenerte. Ojalá y esta no sea la última oportunidad en la que podamos conversar. Seguramente vamos a estar insistiéndote y tener encuentros mucho más cercanos. Dijimos de 20 minutos, imagínate, vamos 31 y considero que nos quedan aún muchísimos temas por dialogar. Sí, hay muchísimo. En esto hay mucha tela en el tema de la comunicación. La gente me dice, Robin, hagamos 1 hora y me quedo 3, 4 horas. Así que esto es muy común porque al final yo creo que se integra mucho. Y yo sí creo que ahora la nueva casta de coaches tienen que ser también híbridas. Nos demandan escenarios híbridos. El coach también tiene que ser híbrido. Ya no solo ser coach. Es un coach, trainer, orador, marketero, vendedor, trainer o especialista u orador. El coach también tiene la obligación ahora en que ya no tiene que ser experto en una rama, sino en 3, en 5, en 10 ramas. ¿Para qué? Para que cuando vaya, no es que soy un coach que tiene 10 herramientas. No, yo voy a la empresa, yo hago un diagnóstico en la empresa y al final, bueno, decido qué voy a utilizar. Para mí es un honor, gracias por la invitación, de verdad que yo sí digo, bueno, no sé de dónde salen las invitaciones, yo creo que salen de las redes sociales, así que muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta y hablar de esto, pues yo sé que es una pizca, yo creo que la gente se quedó con esa salsita por aquí, se quedó por ahí medio, me gustó este tema, y bueno, invitados a que me sigan en las redes sociales para que obviamente pues ¿Cuáles son tus redes, por favor, para que las personas te sigan, Robin? Sí, es bastante simple. Arroba Robin Dávila en todo. En Facebook, en Instagram. Si quieren ver videos más profundos, doy muchos talleres gratuitos sobre todo. Hablo de emociones, hablo de turbulencia mental, hablo de ventas en YouTube. Ahí están todos los cursos, están segmentados, están listados. Son cursos grandes de 8, 10 horas, largos. Si quieren ver mis transmisiones en vivo, pues en Facebook. Y si quieren saber sobre mi vida personal puntual, Instagram, que es donde es mi engreído, digo yo. Entonces, arroba Robin Dávila en la mayoría de las cuentas sociales y quieren reírse un poquito, vayan a TikTok y ahí sí hago bastantes locuras. No, muchísimas gracias, Robin. Vemos cómo el mundo de a poco va cambiando, cómo el sector comercial también va evolucionando hacia estas nuevas formas de comunicación y ahora es súper importante entender quién está del otro lado y qué es lo que estamos dando, qué es lo que estamos vendiendo, pero sobre todo cómo estamos comunicando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto, a todas las personas que nos están escuchando por seguirnos quincena a quincena en nuestros canales de comunicación. Nuestro compromiso es seguir con estos temas que aportan no tan solo en el ámbito corporativo, sino también en el ámbito personal. Estamos súper felices porque nuestro podcast está también ya validado por Google, quien hace pocos días nos ha dado este reconocimiento. Así que, por favor, escúchenos,
Coméntenos qué temas son los que ustedes quisieran escuchar. Muchos de estos que traemos aquí hacia sus canales son por recomendaciones de todas las personas que nos siguen fielmente a través de todas nuestras redes sociales. Un gusto, una buena semana, un buen mes y bueno, un buen día a todos quienes nos están observando a través de las distintas vías de MC Comunicaciones.